Muy buenos días a todos los que están presencialmente acompañándonos este día, este domingo 11 de abril del 2021, para los que nos acompañan también por Zoom o en la transmisión de Facebook, o quienes quizá están viendo este video después de que compartimos esta conferencia o el tema del día de hoy. Para los que nos acompañan por primera vez, bueno, simplemente agradecerles por estar aquí con nosotros. Si estás viendo también la transmisión, te enviamos saludos y gracias por conectarte y gracias por también disponer tu corazón y tus oídos para escuchar este mensaje, que no es un mensaje mío, no es el mensaje de una iglesia, es el mensaje directamente que viene de la palabra de Dios y es el mensaje que entiendo Dios preparó para que tú escucharas durante los próximos minutos. Como iglesia hemos estado estudiando ya el Evangelio según San Marcos. Lo que nosotros hemos entendido es que la mejor forma de conocer a Dios es justamente a través del estudio de este libro, a través del estudio de la palabra de Dios. Y la mejor forma de estudiar la palabra de Dios es de una manera ordenada y de una manera progresiva, capítulo por capítulo, libro por libro, versículo por versículo. Así que creo que más o menos tenemos año y medio estudiando el Evangelio según San Marcos y hoy estamos terminando, gracias a Dios, Él nos permite llegar ya al último capítulo, al capítulo 16, que es, te voy a adelantar, quizás uno de los capítulos que han generado más controversia y más polémica de todas las escrituras, sobre todo los últimos versículos, y ya te voy a decir por qué es así, ¿no? Si, bueno, no te has podido conectar o es la primera vez que tienes contacto con nosotros, con este mensaje, te animo a que nos busques en YouTube, que busques nuestro canal IBM Querétaro, y ahí puedes darle seguimiento a toda la serie que tuvimos del Evangelio según San Marcos. Si quieres profundizar más, puedes buscarnos ahí y escuchar el resto de la serie. Sobre todo, si no pudiste conectarte o escuchar el tema de la semana pasada, justamente tiene que ver con lo que vamos a ver el día de hoy y tiene que ver con esta conferencia o mini conferencia especial de 2 domingos con motivo de la Semana Santa. Así que bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Si tienes tu Biblia, te invito a que la abras ahí en el Evangelio según San Marcos, en el último capítulo 16. Si por alguna razón no tienes tu Biblia, no tienes una Biblia a la mano, no te preocupes, vamos a estar leyendo los pasajes, los puedes escuchar. Puedes después estudiarlos con calma en tu casa. Si tienes dudas en cuanto a la Biblia, si todas las Biblias son iguales, yo te animo a que escuches este tema y que en la Biblia que tú tengas, no importa la religión que profeses o al grupo al que pertenezcas, que puedas abrir tu Biblia y darte cuenta que el mensaje, quizás con algunas palabras diferentes, pero es prácticamente el mismo. Vamos a darle entonces lectura a este capítulo, al capítulo completo, y después vamos a tratar de ir adentrándonos en algunos detalles de estos, ¿cómo decirlo?, de estos 9 versículos del último capítulo de San Marcos, o 20 versículos del Evangelio según San Marcos. Ya te voy a explicar por qué. Dice así entonces la palabra de Dios, San Marcos capítulo 16, a partir del versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en el que le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Y ahí termina el capítulo 16 del Evangelio según San Marcos. En algunas Biblias, en algunas otras Biblias continúa el versículo 9 diciendo: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana,
El primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado fuera 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo por el campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la derecha de Dios. Y ellos, saliendo, predicaban en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Muy bien, hasta ahí la lectura del día de hoy. Y mira, quisiera comenzar diciendo y explicándote que este evento, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no es una parte del Evangelio, no es solamente un componente más de todas las piezas de la obra de Cristo, sino que la resurrección, el capítulo que acabamos de leer el día de hoy, no es simplemente un ornamento o algo que va a embellecer o que va a resaltar la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Su resurrección va a ser literalmente el evento principal y el evento más importante de toda la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en esta tierra. ¿Sabes? Si nuestro Señor Jesucristo no hubiese resucitado, las enseñanzas que Él dio en esta tierra no tendrían mayor significado, no serían dignas de confianza. Si Él no hubiese resucitado de entre los muertos, las señales y los milagros que Él hizo no tendrían absolutamente ningún significado y no tendrían ningún valor. Si Cristo no hubiese resucitado, su muerte en aquella cruz no significaría absolutamente nada, no tendría ningún valor. Sería únicamente una persona más que vivió, que murió y que su historia hubiese quedado ahí. Me gustaría leerte una porción que encontramos en 1 Corintios capítulo 15, escrita por el apóstol Pablo, de los versículos 1 al 9, si tienes ahí tu Biblia lo puedes buscar, si no es suficiente con que lo escuches. Dice así el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 9, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creíste en vano. Y dice así el apóstol Pablo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. ¿Ves? Es como si el apóstol Pablo dijese: nuestro Señor Jesucristo resucitó y tenemos la evidencia de todas estas apariciones. Muchas de estas apariciones fueron a hombres que ya murieron, pero muchas de estas apariciones fueron a personas que aún viven. Y a lo mejor en la mente del apóstol Pablo estaba la idea de: viven, vayan y ustedes pregunten, ustedes averigüen si realmente fue verdad que Jesucristo resucitó. Muchos de ellos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí
a la iglesia de Dios. Y sabes, si hay algo que transformó la vida del apóstol Pablo, si hay algo que le dio un giro de 180 grados a su vida, fue justamente este evento, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque la vida del apóstol Pablo había sido caracterizada por perseguir al cristianismo, por llevar a los cristianos presos y consentir en la muerte de ellos. Pero justamente cuando el apóstol Pablo se encuentra con Cristo resucitado, su vida fue transformada totalmente. Y mira, más adelante, ahí en el mismo capítulo 15 de 1 de Corintios, vamos a saltar algunos versículos. 1 de Corintios 15, de los versículos 14 al 20, dice lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Es lo que te decía, si Cristo no hubiese resucitado, sus enseñanzas no tendrían mayor valor, mayor trascendencia, mayor significado. Sus señales, sus milagros no tendrían mayor trascendencia, mayor valor, mayor significado. Si Cristo no hubiese resucitado, su muerte en la cruz no tendría mayor valor, mayor trascendencia, ni mayor significado. Es lo que dice el apóstol Pablo acá, está escribiendo. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, no hay esperanza. Si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y fíjate cómo termina el apóstol Pablo ahí en el versículo 20. Dice, mas ahora Cristo, ¿qué dice? Ha resucitado de los muertos. No es mentira, no es un mito, no es una leyenda. Nuestra fe no es en vano. Cristo realmente ha resucitado de entre los muertos. Así que bueno, vamos a estudiar un poquito este capítulo. Obviamente con el tiempo que tenemos no podemos entrar en muchos detalles y te repito, si hay un capítulo en la Biblia en el cual podríamos entrar en detalles y estudiar con mayor profundidad, es justamente este capítulo 16 del Evangelio según San Marcos. Sabes, nuestro Señor Jesucristo ya anteriormente, Él le había dicho a sus discípulos que lo que Él tendría que padecer, ya les había anticipado de sus sufrimientos en la cruz, ya les había anticipado de su muerte, pero también ya les había anticipado que resucitaría. No solamente les había anticipado que resucitaría, sino que con gran detalle ya les había explicado que su resurrección ocurriría después del tercer día de morir en aquella cruz. Esto, si quieres leerlo, por lo menos en el Evangelio según San Marcos, que es el que nosotros estamos estudiando, puedes leer cómo Cristo ya les había anticipado su resurrección en el capítulo 8, versículo 31, capítulo 9, también versículo 31, en el capítulo 10, versículos 33 y 34, Cristo ya les había dicho, voy a morir, pero voy a resucitar. En el Evangelio según San Juan, en los comienzos apenas del Evangelio, en los comienzos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 2, versículo 19, ya también les había anticipado que Él habría de resucitar. Encontramos esta misma profecía o esta misma anticipación en Mateo capítulo 12, versículo 40, en Lucas capítulo 13, versículos 32. Así que no es de sorprendernos, o no tendría que sorprendernos a nosotros, que no solamente nuestro Señor Jesucristo lo haya anticipado, sino que realmente cumplió lo que Él había prometido o lo que Él había dicho que habría de suceder. Lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó siempre tuvo un cumplimiento literal y apegado a lo que Él había anticipado. Dice entonces acá Marcos capítulo 16, te repito, esto no era o no tendría que haber sido novedad para los apóstoles, ya nuestro Señor se los había reiterado en varias ocasiones, pero dice en el versículo 1 que cuando pasó el día de reposo. Ahora, tenemos que, si no has escuchado las sesiones anteriores, déjame rápidamente recordarte la cronología de eventos de esta última semana en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nos remontamos a una semana atrás. Lo que estamos leyendo acá en Marcos capítulo 16 sucedió el primer día de la semana, es decir, un día domingo. Remontémonos una semana atrás a lo que sucedía el domingo anterior a este día. Ese día domingo, la tradición indica
que fue cuando nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén, ¿recuerdas? Montado en un pollino, y qué es lo que se conoce tradicionalmente como el Domingo de Ramos. Domingo de Ramos porque la gente sostenía en sus manos, ¿qué? Ramos de hojas de palmera y de olivo, y con esos ramos le daban la bienvenida a Jesucristo en la entrada a Jerusalén. El día lunes, lo que nuestro Señor Jesucristo hace, entra a Jerusalén, entra al templo, y es cuando quizás en alguna película o has escuchado que encuentra dentro del templo a un grupo de mercaderes y limpia el templo, sacando a todas estas personas que lo que estaban haciendo literalmente era lucrar de ese lugar santo. Y después también ahí pronuncia una maldición a una higuera conocida como la higuera estéril. Día martes, nuestro Señor va a tener una discusión con algunos de los líderes judíos, va a hablar acerca de su segunda venida, y es en ese día, o muy probablemente en ese día martes, cuando Judas va a comenzar a conspirar y va a comenzar a tener en su mente esta idea de traicionar. El día miércoles hay algún tipo de debate, hay discrepancias. Realmente no es muy claro qué sucedió el día miércoles. Es como si realmente nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén el día domingo, como lo indica la tradición. No habría mucho registro de qué sucedió el día miércoles. Por eso algunos piensan, y yo coincido, que probablemente nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén realmente un día lunes. El martes entonces sería cuando limpia el templo. El miércoles es cuando tiene la discusión con estos líderes judíos, habla acerca de su segunda venida, se comienza con los planes de la traición, y el jueves entonces nuestro Señor Jesucristo, junto con el grupo de los 12 apóstoles, comenzarían a preparar durante todo ese día, el día jueves, si entró el día lunes, comenzarían a preparar lo que se conocería como la celebración de la Pascua o de la última cena. Eso sucede entonces el jueves. Recuerda, durante todo el día jueves comenzaron con estos preparativos, seleccionaron el cordero que iba a tener que ser sacrificado, quizás alrededor de las 3 de la tarde, probablemente de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde sacrificaron y cocinaron este cordero y prepararon los alimentos que compartirían, para que a las 6 de la tarde, aproximadamente la hora en la que se pone el sol, ellos comenzaran a participar de la última cena o de la celebración de la Pascua. Probablemente esta celebración habrá durado del día jueves, de las 6 de la tarde cuando se pone el sol, a las 9 de la noche, probablemente. En ese horario salen al huerto del Getsemaní, llegan al huerto del Getsemaní, probablemente pasan ahí de las 9 de la noche a las 12, a la medianoche, haciendo que, bueno, mientras nuestro Señor Jesucristo oraba, estas 3 horas, muchos coinciden, los discípulos estaban durmiendo y no fueron capaces de velar con él. Esto sucede de 9 aproximadamente a las 12 de la noche. A las 12 de la noche es cuando muchos coinciden que a esa hora fue cuando sucedió la traición, cuando se aparece Judas, acompañado de esta comitiva de líderes religiosos junto con soldados del Imperio Romano, y a esa hora, 12 de la noche o comienzos ya del día viernes, nuestro Señor Jesucristo es traicionado. ¿Qué sucede entonces? Algunos de ustedes ya saben esto, pero para los que quizá no escucharon la sesión anterior, de las 12 de la noche, que fue la traición, a las 6 de la mañana, que es cuando sale el sol o cuando amanecía en Jerusalén, nuestro Señor Jesucristo va a experimentar, ¿cuántos? 6 juicios, 3 de orden religioso y 3 juicios de orden político. 6 de la mañana del día viernes, nuestro Señor Jesucristo es sentenciado a muerte, no sin antes ser entregado por Pilato para ser azotado. Ya hablamos la semana pasada en cuanto a los azotes. 6 de la mañana aproximadamente a 9 de la mañana, nuestro Señor recorre lo que conocemos como el Vía Crucis o la Vía Dolorosa. A las 9 de la mañana del día viernes es puesto en la cruz, permanece ahí durante 3 horas, y al mediodía, cuando el sol está en todo su esplendor, dice la palabra de Dios que las tinieblas o una densa oscuridad
cubre la tierra, al mediodía. Y esto dura por 3 horas, del mediodía de las 12 a las 3 de la tarde aproximadamente. Y bueno, después de eso, nuestro Señor Jesucristo muere a las 3 de la tarde, podría ser aproximadamente del día viernes, y de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde, que es cuando termina el día judío, porque empieza a oscurecer, en ese transcurso, 3 a 6 de la tarde, es cuando los discípulos se apuran, bajan a nuestro Señor Jesucristo de la cruz, y antes de que terminara el día judío, tienen que apresurarse, lo envuelven en unas sábanas y entonces le entierran. Así que más o menos esta es la cronología de eventos, desde el domingo anterior, la entrada a Jerusalén, hasta este día viernes, 6 de la tarde aproximadamente, cuando nuestro Señor es sepultado. Entonces va a morir el día viernes va a estar en la tumba, el día sábado va a ser el segundo día que Él va a estar en la tumba, y el día domingo, es decir, el tercer día, es cuando Él va a resucitar. Decía entonces ahí que pase el día de reposo. Recuerda, el día de reposo se contaba desde el día anterior a las 6 de la tarde hasta el día siguiente a las 6 de la tarde. ¿Qué sucede entonces? El día de reposo comienza el viernes 6 de la tarde, termina el sábado a las 6 de la tarde. En ese horario probablemente muchos de los negocios o muchos de los mercaderes judíos vuelven a reabrir sus negocios. ¿Y qué hace entonces María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé? Cuando se abren los negocios, ellas van y compran especies aromáticas para que al próximo día, el día domingo muy temprano, ellas ya tuviesen todo lo necesario para ungir a nuestro Señor Jesucristo. Si tú lees, como siempre lo decimos, este evento, la resurrección, es un evento tan importante que va a estar descrito en los 4 evangelios aquí: Marcos 16, Mateo capítulo 28, Lucas capítulo 24 y Juan capítulo 20. Cada uno de ellos, como siempre lo explicamos, va a dar una perspectiva diferente del mismo evento, y cada uno de ellos va a añadir ciertos detalles que no añaden los otros autores sin contradecirse. Por ejemplo, en los otros evangelios se menciona que no solamente aparece María Magdalena y María la madre de Jacobo. En Lucas, por ejemplo, se añade que había una mujer más de nombre Juana. No se menciona a Salomé, pero aparte dice que no solo estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, Juana, sino que dice que también estaba un grupo de mujeres ahí con ellas. Dice el versículo 2 entonces, y muy de mañana, el primer día de la semana, entonces sí estaríamos hablando del día domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Mateo dice que esto sucedió al amanecer, Lucas 24:1 dice que esto sucedió muy de mañana, y Juan es el único que va a dar un detalle un poco diferente. Juan capítulo 20 versículo 1 dice que estas mujeres salieron cuando aún era oscuro. No es ninguna contradicción, probablemente salieron de donde ellas estaban cuando en ese momento del amanecer, cuando todavía era oscuro, pero llegaron al sepulcro, ya como lo dice aquí Marcos, cuando ya había salido el sol, o como dicen los otros evangelistas, al amanecer o muy de mañana. Mateo capítulo 28, versículos 2 y 4, añaden otro detalle. Dice que cuando estas mujeres llegan, anteriormente ya había ocurrido un terremoto, y que este terremoto había ocasionado que los soldados que estaban guardando la tumba de nuestro Señor Jesucristo cayeran prácticamente en coma, inconscientes. Y cuando llegan entonces las mujeres, no lo narra aquí Marcos, ya había sucedido este terremoto. Mateo 28 es el único que va a mencionar este detalle del terremoto. ¿Okay? Entonces llegan estas mujeres muy de mañana, primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. ¿Sabes? Estas mujeres es muy interesante estudiarlas, y creo que esto añade un valor extra a la mujer aquí en los evangelios. Y como mujer, si estás escuchando este mensaje, creo que es una enseñanza que puede resultar de mucho ánimo. ¿Sabes?
Estas mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé, Juana y otro grupo de mujeres que no se mencionan por nombre, son mujeres que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo. Si tú recuerdas Marcos capítulo 15 que estudiamos la semana pasada, dice que estas mujeres habían estado con Jesucristo desde Galilea, es decir, prácticamente desde los comienzos de nuestro Señor Jesucristo, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Este grupo de mujeres había sido un grupo de mujeres fieles que le habían acompañado. No solamente le habían acompañado, sino que Marcos capítulo 15 dice que le servían. Y es muy interesante esta expresión porque solamente se mencionan a dos grupos de personas que sirvieron a nuestro Señor Jesucristo: los ángeles y este grupo de mujeres. Ni siquiera se menciona que el grupo de los apóstoles o los discípulos más cercanos a nuestro Señor Jesús hayan ministrado a su vida o le hayan servido. Pero hay un grupo de mujeres fieles, amorosas de nuestro Señor Jesucristo, entregadas, que eran este grupo especial que ministraban a la vida de Él. No solamente le servían, a lo mejor en algunas de sus necesidades, en hospedaje, muchas de ellas, sino que este grupo de mujeres fueron, digamos, las patrocinadoras del ministerio de nuestro Señor Jesús. Es decir, económicamente, este grupo de mujeres fueron las que hicieron posible que nuestro Señor Jesucristo desarrollara su ministerio, apoyándole financieramente. Así que es hermoso y es increíble ver la fidelidad y a lo que puede llegar una mujer fiel, a sustentar el ministerio, y quizás sin estar al frente, quizás sin tener un ministerio muy, muy visible o muy espectacular, pero estar detrás haciendo posible el ministerio de otro y la proyección de otro. Así que a mí me encanta este grupo y pienso en cómo aún a la fecha muchas de las mujeres, muchas de ustedes realmente son las que sostienen a las iglesias, sostienen a los pastores, sostienen a los misioneros a través de su fidelidad. Sigan haciéndolo y sigan entregándose de esa forma a la obra de Dios. Así que mira, dicho esto, yo entiendo que para estas mujeres la muerte de nuestro Señor Jesucristo no habrá sido nada fácil. Es decir, no había muerto en aquella cruz un conocido, no había muerto en aquella cruz y de esa forma tan humillante y tan dolorosa un compañero o un simple amigo, sino que en esa cruz ellas habían visto, y ni siquiera existe la seguridad, ¿sabes?, de que los apóstoles hayan estado en ese momento presenciando la crucifixión, pero este grupo de mujeres narran los evangelios que estuvieron ahí, estuvieron al pie de la cruz, quizás a lo mejor un poco distantes, pero ellos vieron la forma en la que murió nuestro Señor Jesucristo. Y sabes, para ellas yo creo que habrá sido prácticamente como si su propio hijo hubiese muerto en aquella cruz. Porque nuestro Señor Jesucristo significaba para este grupo de mujeres que menciona aquí Marcos, significaba la persona a la cual ellas se habían entregado y la persona en la cual ellas habían puesto su fe. Seguramente no sufrieron lo mismo que habrá sufrido nuestro Señor Jesucristo en la cruz, pero yo te puedo asegurar que la agonía de estas mujeres, la agonía que ellas sufrieron al ver a Cristo morir de esa forma, habrá sido una de las agonías más grandes de su vida. Y ni se diga los días siguientes. ¿Qué podríamos decir si muriera uno de nuestros hijos, no? Las preguntas, ¿qué sigue ahora? ¿Cómo voy a poder continuar con mi vida? Los temores, las dudas. Y sabes, yo creo que todos esos pensamientos hacen que estas mujeres, ni bien termina el día de reposo, lo primero que hacen es ir a comprar las cosas que necesitarían para ungir a su amado Jesucristo, a su Salvador. Y por eso lo primero que ellas hacen el día domingo es pararse e ir a ese lugar donde supuestamente ellas encontrarían el cuerpo de Cristo. Versículo 3, Marcos 16, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. ¿Recuerdas? Ellas no solamente
habían estado muy cerca o al pie de la cruz cuando nuestro Señor murió, sino que ellas siguieron el recorrido y ellas estuvieron al pendiente de lo que se hizo con el cuerpo de Cristo. Ellas vieron en la tumba en la que se puso, ellas vieron muy probablemente cómo se envolvió entre sábanas y ellas entendían que todavía tenían que ungir o preparar su cuerpo como lo hacía la tradición judía. Ellos sabían que en esa tumba con forma de cueva o esa tumba cavada en una montaña o en un monte, ellas vieron cómo fue colocada esta gran roca. Así que mientras van de camino, su pensamiento era: tenemos las cosas, estamos dispuestas para preparar el cuerpo de nuestro Cristo, pero ¿quién nos va a remover la piedra de la entrada? Así que ni bien ellas se acercan a ese lugar, se dan cuenta de que esta gran piedra, que no solamente era una piedra, sino que había estado acompañada de una guardia romana y un sello romano que implicaba la autoridad de todo el imperio y que esa piedra no podía ser movida. Ni bien se van acercando, se dan cuenta que la piedra ya no estaba en el lugar en el que tendría que estar, que la piedra había sido removida. ¿Sabes? Si tú ves esta misma narración en el Evangelio según San Juan, no lo busquen ahora, lo pueden anotar como referencia, Juan capítulo 20, versículo 2, ¿sabes cuál es el primer pensamiento de estas mujeres? Léelo ahí, Juan capítulo 20, versículo 2. Al ver la piedra removida, su primer pensamiento es: se robaron el cuerpo de Cristo. De alguna manera, ellas mismas no habían creído totalmente en lo que Cristo les había dicho anteriormente de que Él moriría, pero que resucitaría al tercer día. Ese es su primer pensamiento. Ellos pensaron que alguien había tomado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora mira, a partir de acá, me gustaría mencionarte por lo menos 3 evidencias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La primera evidencia, ¿cuál sería? Bueno, evidentemente la tenemos acá, la tumba abierta. La tumba abierta es una evidencia fuerte de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, creo que cada uno de nosotros hemos estado en algún funeral y nunca vas a encontrar una tumba o un sarcófago que quede abierto. Sin embargo, esta tumba con la piedra removida, es decir, esta tumba abierta, va a ser una evidencia de que Jesucristo realmente resucitó. Si tú viajas a Israel, yo no he viajado y es uno de mis sueños viajar a Israel, hay diferentes teorías y hay diferentes lugares en donde se cree que fue donde se sepultó a nuestro Señor Jesucristo. Por lo menos hay 3 lugares principales en Israel que se dice que es la tumba que se narra aquí en Marcos capítulo 16. Hay un lugar que dicen los judíos dicen: este es el lugar donde Cristo resucitó, esta es la tumba. Hay otro lugar que ha sido acogido por la tradición católica que dice: no es ese lugar, realmente esta es la tumba, este es el monte, esta es la cueva donde resucitó nuestro Señor Jesucristo. Y hay otro lugar más que la tradición cristiana reconoce como el lugar en donde nuestro Señor Jesucristo pasó esos 3 días, esos 3 días después de su muerte. Y puede haber especulaciones, pero sabes, algo es cierto: esos 3 lugares, sea cualquiera que sea, los 3 son tumbas que están abiertas y que no hay un cuerpo ahí. Puede haber diferencia de opiniones, pero el hecho ahí está. Hace un par de semanas estamos haciendo un trabajo ahí no, ni siquiera jardín, en un pedacito de tierra que tenemos en casa, y hace muchos meses mis hijos tenían un hámster que pasó a mejor vida, ¿no? Murió de amor, digamos, lo amaron tanto que se murió. Y bueno, le dimos santa sepultura, como dirían. Así que cuando estábamos escarbando hace unas semanas ahí en el pedacito de jardín, estaba mi hijo menor, estaba mi hijo mayor y estaba yo. Y estamos: ¿dónde será que quedó el cuerpo del difunto, no? Y yo decía: no, según mis cálculos más o menos tiene que estar por acá, ¿no? Y mi otro hijo decía: no, yo me acuerdo que era más como por acá.
Y el otro hijo decía, no, yo creo que era más para acá. Así que empezamos a picar, y donde yo pensé que estaba, no estaba. Donde mi hijo menor pensó que estaba, tampoco estaba. Y el más grande, Santi, le da con el pico y aparece ahí los huesitos de nuestro difunto hámster, ¿no? Y sabes, estoy hablando de un pedazo de 1.5 metros cuadrado o 2 metros, y no sabíamos exactamente cuál era el lugar exacto donde habíamos enterrado al hámster, ¿no? Así que no es nada extraordinario que después de tantos años haya diferencias en decir, este es el lugar donde murió Jesucristo, es el lugar de la tumba, o es este, o es aquel. Pero te digo, la evidencia más clara es que cualquiera de esos 3 lugares, los 3 lugares son tumbas, los 3 lugares son tumbas abiertas, y los 3 lugares son tumbas abiertas y que están vacías. Así que esto que encontramos acá, lo que encontró María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé, Juana y el otro grupo de mujeres, esta tumba abierta va a ser una evidencia concreta y real de que nuestro Señor Jesucristo verdaderamente resucitó. No solamente la tumba abierta, evidentemente, sino también la ausencia del cuerpo. Cualquier tumba que encuentres va a tener un cuerpo ahí, o va a tener cenizas, o va a tener restos, pero esta tumba está abierta, y esta tumba, cualquiera de las 3 que haya sido, está vacía. Dice el versículo 5, Marcos capítulo 16, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Los otros evangelios, el evangelio según San Lucas y Juan, añaden el detalle. Marcos menciona solamente un ser o un joven que apareció ahí. Los otros evangelistas mencionan que fueron 2 los seres que aparecieron ahí. ¿Ves? Mucha gente puede tomar estas diferencias en los relatos y decir, mira, la Biblia se contradice. Realmente yo creo que la Biblia, más que contradecirse, se complementa. Haya sido 1 o hayan sido 2, el hecho es que hubo aparición de ángeles, y esto es la segunda evidencia. La primera evidencia entonces de la resurrección de Cristo es una tumba abierta. La segunda evidencia de la resurrección de Cristo es el testimonio de estos ángeles, ¿sí? Porque entonces aparecen estos 2 ángeles, y dice en el versículo 6 que este ángel o estos ángeles les dijeron, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en el que le pusieron. Y sabes, esta es una evidencia porque no solamente es el testimonio de un ser humano, no es el testimonio de un ser humano común y corriente como nosotros, no es el testimonio de alguien falible que quizás pudo llegar a equivocarse con este hecho de la resurrección, sino que este testimonio de los ángeles es tan importante y es una evidencia porque justamente es el testimonio de ángeles. Es decir, es un testimonio divino, es un testimonio que viene del cielo. Es decir, el mismo cielo estaba declarando que Jesucristo había resucitado. No era el mensaje de hombres, sino que era el mismo mensaje de Dios, el Padre, transmitido a través de estos ángeles, diciéndole a aquellas mujeres, es verdad, es realidad, Cristo ha resucitado, ¿sí? Así que, primera evidencia, la tumba abierta y obviamente la ausencia de un cuerpo. Segunda evidencia, el testimonio de los ángeles. Ahora, quisiera aquí hacer una pausa y explicarte. Hay algunas teorías absurdas en cuanto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay varias, me gustaría comentarte porque a lo mejor las has escuchado, a lo mejor tú tienes alguna de estas teorías que tratan de alguna manera de justificar que la resurrección de Cristo realmente nunca ocurrió. La primera teoría se llama la teoría del desvanecimiento o la teoría de la reanimación. ¿En qué consiste esta teoría del desvanecimiento o esta teoría de la reanimación? ¿Sabes? Esta teoría dice que nuestro Señor Jesucristo realmente nunca murió, que lo que sucedió con Él en la cruz fue que únicamente se desmayó, lo pusieron en la tumba. ¿Qué sucedió dentro de esa tumba? Esa tumba, al tener cierta temperatura, al tener cierto nivel de humedad, esto favoreció el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y en esos 3 días sirvieron para que nuestro Señor Jesús
saliera de este estado de coma o de este estado de inconsciencia y que realmente no murió. Lo pusieron en la tumba, realmente estaba vivo y que lo único que sucedió ahí fue que fue reanimado, ¿sí? La teoría del desvanecimiento o la teoría de la reanimación. Esta fue postulada por primera vez por un teólogo alemán llamado Paulus. Pero sabes, bueno, creo que hay suficientes argumentos como para decir que esta teoría es una teoría muy poco probable. Podríamos decir, o el que no conoce la historia de la muerte de nuestro Señor Jesús, podría a lo mejor llegar a pensar y decir, sí, realmente no murió, se desmayó o cayó en estado de coma y ese ambiente protegido ayuda a su cuerpo para que se recuperara. De hecho, hay algunas historias o leyendas que se cuentan por ahí de personas que las sepultan y que al poco tiempo o ahí mismo en el funeral de repente se levantan y le dan el susto de su vida a todos los presentes, ¿no? Estos pensamientos son muy ligeros y muy superficiales. ¿Recuerdas lo que estudiamos la semana pasada en cuanto a la muerte de nuestro Señor Jesús? Fue azotado después de una noche completa de un estrés intenso que hizo que sus vasos capilares estallaran y comenzó a desangrarse emocionalmente y anímicamente. Desde esa noche anterior, él ya sentía que se moría. Fue golpeado con ese látigo, fue azotado y lo hablamos, ¿no? Cientos de veces por lo menos. Recuerda que la tradición judía indicaba que una persona podía ser azotada ¿cuántas veces? 40 menos 1. Y cada látigo tenía probablemente 7 brazos con los que nuestro Señor Jesucristo fue flagelado. Esa era la práctica judía. ¿Recuerdas cuál era la práctica del Imperio Romano? La práctica del Imperio Romano era azotar al castigado hasta cansarse, hasta que los verdugos quedaran exhaustos. Muchos piensan, lo mencionamos la semana pasada, que los flagelos o los latigazos que recibió nuestro Señor fueron probablemente 300 latigazos. Y si tú lo multiplicas por cada brazo del látigo, fueron cientos y cientos de veces que él había estado herido. Habíamos hablado la semana pasada de que el cuerpo humano, ¿sabes? Si sufres una lesión en alguna de las arterias principales, la aorta o la femoral, el tiempo para que una persona se desangre es aproximadamente entre 8 y 15 minutos. Una persona, según estudios, que se corta las venas, tarda en desangrarse 30 minutos, solamente cortándose las venas en la muñeca. Y habíamos hablado entonces de que realmente el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, con todo el castigo que sufrió, él probablemente tendría que haber muerto simplemente con los azotes. En algún momento en el trayecto de la vía dolorosa, un cuerpo normal no hubiera resistido. Entonces, si contemplamos estos aspectos, uno puede pensar cómo sería posible que un cuerpo sometido a esas condiciones realmente no muriese. Y sobre todo considerando la lanza que clavó este soldado romano en el costado de Jesús, que salió sangre mezclada con agua, médicamente síntoma de que el corazón había estallado. Entonces no hay forma humana, no es lógico ni es razonable pensar que nuestro Señor Jesús no murió en esa cruz. Y mucho menos pensar que después de esas condiciones, sin los cuidados médicos necesarios, sin probar alimentos, sin probar agua, totalmente cubierto, llegase a pensarse que Jesucristo no moriría después de esas condiciones. Así que esta teoría del desvanecimiento o de la reanimación no es nada más y nada menos que una teoría absurda. Una segunda teoría es la teoría de la alucinación. Esta teoría que dice o que explica
que realmente los apóstoles estuvieron sometidos a una crisis emocional tan fuerte que lo que sucedió es que realmente Jesucristo no resucitó, y lo que ellos vieron como apariciones de nuestro Señor Jesús no era nada más y nada menos que alucinaciones, como lo que produciría el efecto de una droga. Y quizá lo hemos escuchado, a lo mejor fallece un ser querido y por ahí escuchas, es que se me apareció, ¿no? Bueno, esta teoría de la alucinación es lo que quiere transmitir, que debido a las condiciones y a las circunstancias que vivieron los apóstoles y por el afecto tan grande que tenían por nuestro Señor Jesús, ellos alucinaron e imaginaron que lo habían visto volver a la vida, ¿sí? Evidentemente, esta es una teoría absurda también, porque, ¿sabes? No es así como funcionan las alucinaciones. Las alucinaciones pueden ocurrir en una o en dos personas o en tres, puede coincidir, pero que exactamente la misma alucinación la experimenten no decenas, la experimenten cientos de personas. No solamente cientos de personas de géneros diferentes, es decir, hombres y mujeres, no solamente cientos de personas, hombres y mujeres, sino de diferentes edades, no solamente cientos de personas, hombres y mujeres de diferentes edades, sino también en diferentes lugares y en diferentes tiempos. Es totalmente absurdo. Las alucinaciones generalmente suceden en una ocasión, en una persona. Tú puedes a lo mejor en algún momento por insolación o lo que sea, alucinas y mueres de sed y ves una deliciosa coca por ahí, perdón por el comercial, pero sabes, te sucede en una ocasión. Las alucinaciones no son constantes y muchos de los apóstoles, muchas de esas personas vieron a nuestro Señor Jesús más de una ocasión. ¿Sabes? Pensar que esto sucedió así sería semejante a pensar que una noche normal, común y corriente, te vas a dormir, tienes un sueño y que ese mismo sueño literalmente se está replicando en tu pareja al lado de ti y en tus hijos, en tu misma casa, y no solamente eso, sino a cientos de personas de diferentes edades y en diferentes lugares. Así que la teoría de la alucinación es una teoría, como la teoría del desvanecimiento, una teoría absurda. Una tercera teoría es lo que se conoce como la teoría de la conspiración, y esta teoría consiste en ¿qué? En que lo que hicieron los apóstoles para que no se viniera abajo su fe o lo que ellos habían creído durante los últimos años de su vida. Esta teoría de la conspiración dice que los apóstoles se pusieron de acuerdo ¿para qué? Para pararse muy temprano de mañana, ir a la tumba, robar el cuerpo de Jesús y aparentar que realmente lo que había dicho Jesús era cierto y que Él realmente resucitó. Esta teoría, bueno, igual que las otras dos, es una teoría totalmente absurda por varios detalles, ¿no? Los apóstoles no fueron los primeros que llegaron a la tumba cuando Jesús resucitó. Es decir, te pregunto, ¿ellos creían en la resurrección? Claro que no, porque si hubiesen creído en la resurrección, hubiesen sido los primeros en ir a la tumba a recibir a nuestro Señor Jesucristo en vida. Así que seguramente, aunque ellos lo habían escuchado, realmente no habían creído que esto iba a suceder. Así que, ¿qué tendrían que hacer? Tendrían que primero creer en la posibilidad de la resurrección para entonces robar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y aparentar que había resucitado. Pero la realidad es que ni siquiera ellos habían creído en la resurrección. ¿Cómo fingir algo que ni siquiera ellos mismos estaban seguros de que iba a suceder? No solamente eso. ¿Recuerdas el huerto de Getsemaní? ¿Qué sucedió con los apóstoles cuando llegó Judas con la comitiva de soldados y líderes judíos? Los discípulos dijeron, patitas, ¿para qué las quiero? Y salieron corriendo, ¿no? Ahora, este mismo grupo de discípulos, temerosos, cobardes, este Pedro que negó a Jesucristo por temor,
¿crees que hubieran tenido el valor para levantarse temprano y enfrentar a la guardia romana que estaba custodiando la tumba? Evidentemente no lo harían, porque ellos sabrían que su vida también correría el mismo riesgo, ¿sí? Y otro argumento más. ¿Qué ganarían los discípulos con esta teoría de la conspiración y aparentar que Jesucristo realmente había resucitado? Y sabes, yo me lo puedo imaginar, ¿no? Poniéndose de acuerdo y diciendo, vamos, estos discípulos temerosos, vamos y vamos a enfrentarnos a la guardia romana. Vamos a mover la piedra y vamos a romper el sello y vamos a violar la autoridad del imperio romano. Y vamos a decir que sí, que resucitó, y vamos a seguir con el cuento. Y bueno, y si nos encarcela el imperio romano y nos acusan por todo esto y nuestra vida corre riesgo, vamos a morir también, no hay ningún problema. ¿Crees realmente que los apóstoles estuvieran dispuestos a morir por una farsa? Sabes, mucha gente engaña y mucha gente hace este tipo de engaños por obtener un beneficio económico o para sacar un provecho, pero ¿quién en su sano juicio crearía toda esta conspiración para quizás arriesgar su vida y terminar muertos como mártires? Nadie. Así que esas tres teorías, la teoría del desvanecimiento, la teoría de la alucinación y la teoría de la conspiración, que son las que más suenan, son teorías totalmente absurdas. ¿Sabes? Ahí en el Mateo 27, versículos 62 al 64, no lo busques, yo te lo leo. Mateo 27, 62 al 64 dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, refiriéndose a Jesús, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y sea el postrer error peor que el primero. ¿Sabes? Los discípulos no hubieran estado dispuestos a enfrentarse a esta guardia romana. Bueno, vamos a seguir avanzando porque el tiempo apremia. Versículo 7, pero dijo: id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahora fíjate este detalle. Marcos está en su narrativa, dice que Jesucristo iba a resucitar y que iba a encontrarse con sus discípulos en Galilea. Dice: allí le veréis como os dijo. Ya también antes de morir, él les había dicho que después de muerto se encontraría con ellos allí en Galilea. Y ellos se fueron huyendo al sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. ¿Sabes? Lo que sucede acá en este versículo es que realmente el espanto que se narra acá, o el temblor que tenían estas mujeres, este temor era mucho más allá de lo que nosotros podemos leer acá. Era un miedo y una angustia y un horror tan grande que literalmente lo que quiere transmitir Marcos aquí en el versículo 8 es que del miedo que ellas tenían se quedaron mudas. No es tanto que no quisieran hablar, no es tanto que no quisieran decirles a los demás lo que había sucedido, sino que era tan grande su terror, era tan grande su miedo, que literalmente se habían quedado mudas. Marcos solamente menciona este aspecto, que les sobrecogió el temor, el temblor y espanto. No decían nada a nadie porque tenían miedo. Pero sabes, la narración de esta historia en Mateo capítulo 8, versículo 28, le agrega un detalle que para mí añade bastante. No solamente dice que tenían temor, sino dice que salieron corriendo con temor y gran gozo. Es decir, estas mujeres tenían una mezcla de pánico que las dejó mudas, pero al mismo tiempo en su corazón tenían el gran gozo de entender que su ser más amado, aquel en el cual habían puesto su fe, al cual se habían entregado los últimos años de su vida, estaba vivo. Ahora fíjate, no vamos a entrar a detalles acá porque esta es la parte más difícil de esta narración. Marcos capítulo 16
termina realmente en este versículo. Lo que escribió Marcos termina hasta aquí, hasta el versículo 8. A lo mejor es algo nuevo para ti y es de por sí algo muy raro, porque es como si el evangelista terminara de una manera muy abrupta su escritura, ¿no? Como cuando estás viendo una de estas series, quizás una serie de terror, y ya cuando estás en la parte central y en la parte más emocionante que quieres saber qué pasa, te ponen un cartel que dice próximamente o no sé, alguna cosa así, ¿no? Porque realmente tú lees ese versículo y ellas se fueron huyendo al sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Se acabó. Realmente no es algo común que uno de los evangelios o una de las cartas termine así, ¿no? Pero la realidad es que muchos teólogos coinciden en que ahí se termina el evangelio según San Marcos. Y hay algunos argumentos que no vamos a entrar en detalle ahora, te menciono simplemente algunos. Por ejemplo, si tú lees el versículo, lo veo. Si lees, por ejemplo, el versículo 9, dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Esto ya se había mencionado. Es decir, no tendría ninguna razón que Marcos volviera a decir algo que ya había descrito antes. Y dice que el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena y añade: de quien había echado 7 demonios. O sea, Marcos ya venía hablando de María Magdalena. Los lectores ya estaban familiarizados con la persona de la cual se estaba hablando. Y de repente, si fuese Marcos, el escritor de estas palabras, vuelve a presentar a María Magdalena y, como para enfatizar de quién se trataba, añade: es aquella de la que expulsó 7 demonios. Como si habláramos de algún personaje, el que tú quieras, Hugo Sánchez, por ejemplo, y tuviéramos media hora hablando de Hugo Sánchez, y yo te dijera: sí, estamos hablando de Hugo Sánchez, el mexicano futbolista que triunfó en España y ganó muchos pichichis. ¿Ves? No tendría sentido, porque la conversación ya tiene tiempo que establecimos la persona de la cual estamos hablando. Algún otro argumento es que termina Marcos diciendo que Jesús se encontraría con sus discípulos ¿en dónde? ¿Recuerdas? En Galilea. Pero si tú lees los siguientes versículos, no hay congruencia porque no hay conexión. Es decir, si esto lo hubiera escrito Marcos, conectaría, y lo siguiente que narraría sería que el encuentro de Jesucristo con sus discípulos en Galilea, pero no se menciona, se corta la idea. Hay un análisis más profundo, un análisis podríamos decir, de estilos literarios, y si tú estudias estos textos en el original griego, hay una diferencia muy marcada de las palabras que usa Marcos desde capítulo 1, versículo 1 hasta capítulo 16, versículo 8. Hay ciertas palabras y ciertas expresiones que utiliza Marcos en repetidas ocasiones que no van a aparecer en estos últimos versículos del capítulo 16. Es como si oyeras a una persona utilizar una expresión repetitivamente, vale, ok, vale, y de repente ya no volviera a utilizar esas expresiones que fueran comunes. Otro argumento de este análisis textual es que tan solamente en estos últimos versículos 9 al 20, se utilizan, si no me equivoco, 8 palabras nuevas que en todos los otros 15 capítulos y 8 versículos de Marcos nunca utilizó. Así que hay más análisis ahí literario, y muchos coinciden en que estos últimos versículos no fueron escritos por Marcos, ¿sí? A lo mejor esto te desanima y te hace pensar entonces en qué puedo creer. Bueno, mira, lo que sucede es que algunas traducciones, yo te voy a decir algunas, por ejemplo, la que estamos leyendo ahora, la Reina Valera,
lo menciona como si fuera parte de la misma carta escrita por Marcos. La traducción en lenguaje actual lo mismo, la Nueva Versión Internacional lo mismo. Si tú tienes otra versión, como por ejemplo la versión Dios habla hoy, te vas a dar cuenta que a partir del versículo 9 hasta el final del versículo 20, esa sección va a estar marcada con unos corchetes, es decir, como que la pone la versión de Dios o la traducción de Dios habla hoy, lo pone como un texto aparte. La Biblia de las Américas, por ejemplo, agrega una nota al final del versículo 20 diciendo que estos versículos no se encuentran en los manuscritos más antiguos. Y algo interesante, después, si tienes la oportunidad, lee el versículo 20 en la Biblia de las Américas y te vas a dar cuenta que con letra cursiva se añade todavía unas líneas finales que no están aquí en la versión Reina Valera. La Nueva Traducción Viviente, ¿qué hace? A partir del versículo 9 pone un título entre corchetes y el título es Final Largo de Marcos, como si tuviera la versión corta y la versión de Marcos con final largo, ¿sí? Ya para estas alturas debes estar muerto de miedo y diciendo, ¿qué está pasando con la Biblia? ¿Se equivocó? ¿No se equivocó? ¿Creo o no creo? Bueno, déjame ponerlo así. En los manuscritos más antiguos, algunos papiros o algunos escritos sí mencionan estos versículos 9 al 20, y otros papiros, los papiros más antiguos que fueron encontrados posteriormente, no se encuentran estos versículos. Lo que tenemos, y te voy a dar algunos, no, ya no tenemos mucho tiempo, pero después, si quieres, te puedes acercar y podemos hablar un poco de cómo se constituyó la Biblia y los manuscritos que se han encontrado, los manuscritos antiguos, es decir, lo que escribieron las personas originalmente en papiro, y son 25,000 papiros que se han encontrado, es decir, el fundamento que tenemos de la palabra de Dios es muchísimo. Otros libros que son muy conocidos como la Ilíada de Homero, la conocen, tiene solamente cerca de 600 papiros que se han encontrado, es decir, el fundamento no es mucho, pero lo que tenemos de la Biblia, del Nuevo Testamento por lo menos, son 25,000 manuscritos, y en algunos aparecen estos versículos, en algunos otros no. ¿Qué tenemos que hacer o qué te invito a hacer? Yo creo que esta discrepancia, que en algunas Biblias aparezca, en otras no, es un desafío para nuestra fe. Dice Mateo 24:35 que el cielo pasarán, mas mis palabras no pasarán. Más adelante, Mateo 5:8 dice, ni una jota ni una tilde, es decir, ni los símbolos más pequeños en el alfabeto griego pasarán, ¿sí? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura. Así que te digo esto, puede que exista esta confusión, que en algunos manuscritos sí aparezcan estos versículos, en algunos otros no, que en algunas Biblias lo tengamos como parte de Marcos, que en algunas Biblias venga separado como un añadido, pero tenemos la palabra profética más segura. ¿Sabes? Es un ejercicio de fe, de entender y de creer que de una manera providencial y de una manera divina, Dios se ha encargado de preservar la Biblia, y que lo que tú tienes ahí en tus manos ha sido cuidadosamente protegido por Dios, y que lo que nosotros tenemos ahí no es nada más y nada menos que lo que Dios quería que nosotros supiésemos, y toda ella es digna de confianza. La realidad es que no cambia mucho, probablemente no lo escribió Marcos, porque no es el mismo estilo literario, pero nada de lo que se escribe ahí son cosas que sean mentira, que no sean verdad o que no sean apoyadas por lo que escribieron Mateo, Lucas y Juan en su narrativa de los eventos. Así que bueno, por esta situación y por el tiempo no vamos a meternos mucho ahí. Dice pues a partir del versículo 9, habiendo resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando, y a partir de aquí se van a mencionar
algunas apariciones más de nuestro Señor Jesucristo, que yo lo tengo en mi apunte como una tercera evidencia. ¿Te acuerdas? Primera evidencia de que la resurrección de Jesucristo fue real es una tumba abierta y una tumba vacía donde no hay un cuerpo presente. La segunda evidencia es el testimonio de los ángeles, no un testimonio humano, sino un testimonio de Dios mismo, revelado a través de los ángeles de que Jesucristo había realmente resucitado. Y la tercera evidencia, la tengo aquí en mis apuntes, como la transformación de los apóstoles. Cuando oyeron que vivía y que había sido por ella, no le creyeron, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún ellos creyeron. Fíjate, te lo voy a mencionar rápido. Se mencionan por lo menos 10 apariciones de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios. En primer lugar, a María Magdalena, ahí en la tumba. Esto está en Marcos 16:9, que lo acabamos de leer. Lo puedes encontrar también en Juan, capítulo 20, versículos 11 al 18. Se le apareció en segundo lugar a las mujeres en el camino, Mateo 28, del 9 al 10. Se apareció a los 2 de los discípulos que se menciona aquí en Marcos, y en Lucas 24, del 3 al 32. Se aparece a Pedro en Lucas 24, 34. Se aparece a 10 de los discípulos, Lucas 24, versículos 36 al 43. Se narra también aquí en Marcos 16, 14 y también en Juan capítulo 20, versículos 19 al 25. Se aparece a Tomás porque Tomás no había estado dentro de estos 10 discípulos. Esto lo encontramos en Juan 20, 26 al 31. Se aparece a 7 de sus discípulos a las orillas del mar de Galilea, allí en Juan, último capítulo 21, versículos 1 al 25. Primera de Corintios 15, 6, lo leímos al principio, se aparece a un grupo de 500 discípulos. Primera de Corintios 15, 7 también menciona que se le aparece a Jacobo. Y en Hechos capítulo 1, versículos 3 al 11, se vuelve a aparecer a los discípulos en el suceso o en el evento de la ascensión. ¿Sabes? Si nosotros tomáramos todos estos testigos y les diéramos la oportunidad a cada uno de ellos de testificar en una corte a favor de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y les dijéramos, tienes 15 minutos para testificar de lo que viste, si sumáramos todos estos testimonios, sumaría aproximadamente 129 horas de testimonio sin parar a favor de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, equivalente aproximadamente a 5 días completos de testimonios a favor de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y más o menos la mañana del día sexto. No solamente todas estas apariciones, déjame decirte que tú lees la historia de los apóstoles y estos apóstoles que huyeron, que corrieron despavoridos, llenos de temor y llenos de temblor, son los mismos apóstoles que tú ves en Hechos, en los primeros capítulos, predicando con todo denuedo y con toda valentía y estando dispuestos a arriesgar sus propias vidas por nuestro Señor Jesucristo. Los mismos apóstoles murieron como mártires. Así que no solo es el hecho de la aparición a todos estos grupos de personas, es la transformación que sufrieron en su vida. Todos ellos estuvieron dispuestos a dar su vida. Y no estoy hablando solamente del grupo de los 12 o de los 11 apóstoles, estoy incluyendo también a Pablo, que lo leímos. Él antes había sido perseguidor del cristianismo, perseguidor de la iglesia. ¿Qué mayor evidencia que las vidas transformadas de estos apóstoles? ¿Qué mayor evidencia no solamente la vida de los apóstoles, la vida de Pablo, sino la vida de tantos otros que a lo largo de la historia de la Biblia creyeron en Cristo? Vidas totalmente transformadas. Y sabes, creo que una de las mayores evidencias de transformación a raíz de la resurrección de Jesucristo somos muchos de los que estamos en este lugar. Si la resurrección de Jesucristo hubiese sido un invento, si hubiera sido una fábula, si hubiera sido un mito, el cristianismo no hubiera crecido como ha crecido hasta hoy. No existiría. El hecho de que haya tantas iglesias y que el cristianismo haya tomado fuerza aún en los momentos más difíciles y de más adversidad es una evidencia de que la resurrección fue un hecho real y fue un hecho verídico. Termina ahí entonces Marcos capítulo 16. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y se les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. El que creyere y fuera bautizado.
requisito para la salvación, creer. El bautismo es una evidencia de que la persona ha creído, así que en la Biblia no encuentras bautismos de niños que no tienen la capacidad todavía de creer. Primero es creer, después viene el bautismo. ¿Quién es condenado? Según este versículo, no el que no se bautiza. ¿Quién es condenado? El que no cree. Simplemente reafirmo esto. Y todas estas señales seguirán a los que creen. Y bueno, ya habíamos leído estos versículos. Termina el versículo 20 diciendo: ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Muy bien, hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Te dejo un par de cositas solamente. Este mensaje, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es un mensaje que está inundado de amor. ¿Sabes? Los discípulos no habían creído en la resurrección. Las mujeres, o lo pongo de esta manera, ¿por qué las mujeres fueron a ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? Porque tampoco habían creído en la resurrección. Ellas iban a preparar el cuerpo de Cristo para la sepultura. Pero, ¿sabes? Está lleno de amor porque solo se menciona al final un reproche por la incredulidad de ellos. Pero nuestro Señor Jesús nunca reprocha a las mujeres. A pesar de que no habían creído, su corazón amoroso no la reprocha. Todo el pasaje lo puedes leer y vas a encontrar amor por todos lados, manifestándose a sus discípulos, en las apariciones comiendo con ellos. ¿Sabes? Cuando Jesús cuando el ángel se encuentra con María, le dice: hacedlo saber ¿a quién? Primero, a Simón, aparte, y a los discípulos. Inundado de amor. Porque después de la negación de Pedro a Jesucristo, seguramente el corazón de Pedro estaba destrozado. ¿Sabes quién necesitaba saber que su Cristo había resucitado? Pedro. Para que su corazón fuera reconfortado, sin reproches, solamente amor. Es un mensaje no solamente de amor, es un mensaje de agradecimiento. Dice Hebreos 12:28, dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, dice, tengamos gratitud. Todo esto lo hizo Cristo por ti. Todo esto lo hizo para poder perdonarte. Todo esto lo hizo para que, como Él resucitó, tú tengas la esperanza de la vida eterna, de poder un día resucitar. No solamente es un mensaje lleno de amor, no solamente es un mensaje que tendría que llevarnos al agradecimiento, sino que es un mensaje lleno de acción. Porque termina el versículo 20 diciendo que ¿qué hicieron inmediatamente los discípulos? Dice que salieron y predicaron en todas partes. Escucha bien, si tú crees en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, si tú crees en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tendría que verse reflejado en acción, tendría que verse reflejado en compartirles a otros lo que tú conociste, tendría que verse reflejado en no quedarte callado y transmitir a otros esta gloriosa verdad. Pero si no hay acción en tu vida, como lo dice el versículo 20, yo me preguntaría si realmente he creído en su muerte y en su resurrección. Mensaje lleno de amor, mensaje lleno de agradecimiento, un mensaje que nos impulsa a la acción. No nos podemos quedar callados, no podemos guardarnos en nuestro corazón lo que sucedió con Cristo. Y finalmente es un mensaje que implica una advertencia. ¿Sabes por qué? Porque habla aquí de aquellos que creen y aquellos que no creen y que serán condenados. Y es un mensaje de advertencia, ¿sabes por qué? Porque Cristo había anticipado que Él iba a morir, sucedió. Él había anticipado que al tercer día iba a resucitar y sucedió. Y ¿sabes? Cristo dice que volverá. ¿Y sabes qué va a pasar? Va a volver. Y Cristo dice que después de esta vida sigue la vida eterna y va a venir. Y dice aquí en estos versículos que solamente hay dos caminos: la salvación por creer en Él y la condenación por no creer. Y escucha esto, como todo lo que dijo Cristo se cumplió, esto también se va a cumplir. Un día cada uno de nosotros, un día tú y yo, si estás presencialmente, si estás por Zoom, si estás
si estás por Facebook, si lo ves después de 3 o 4 o 5 años, esto sigue siendo verdad. Un día voy a morir, un día vas a morir. Si creíste en esto, tienes la vida eterna. Pero si no creíste, dice Marcos 16, te espera la condenación por la eternidad. Es un mensaje lleno de amor, es un mensaje que nos tendría que mover al agradecimiento, que nos tendría que mover a la acción también, pero es un mensaje de advertencia. Si el día de hoy tú no sabes qué pasaría contigo el día que llegaras a morir, te invito a que creas en esta gloriosa verdad, no solamente en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en su resurrección, y en la promesa de que si tú crees en Él, así como Él resucitó, un día tú también vas a resucitar para vida eterna. Permíteme terminar este tiempo orando a Dios. Querido Dios, te doy gracias por este pasaje. Gracias, Dios, porque sin la resurrección de tu Hijo, nada tendría sentido, nada tendría valor, nada tendría un mayor significado. Gracias porque la resurrección es el evento más importante en la historia de la redención, en la historia de la salvación. Gracias, Dios, por estos versículos, por tanto que podemos aprender. Y sobre todo, Dios, yo te ruego para que si realmente hemos creído esto, nuestros corazones sean movidos y sean empujados a la acción. No es posible que creyendo en ti nos quedemos sentados. No es posible que creyendo esta verdad con todo nuestro corazón no salgamos y compartamos esta esperanza con otros. No es posible. Y Dios te ruego por aquellos que quizá hoy, escuchando este mensaje, no tienen la seguridad de qué pasaría con su vida si ellos llegasen a morir. Gracias, Dios, porque tu palabra es tan clara. Si nosotros creemos en ti, si nosotros creemos en estas verdades, tenemos la promesa y la esperanza de que así como tú resucitaste y estás vivo hoy y vives por toda la eternidad, también nosotros tenemos la oportunidad de resucitar y de vivir eternamente contigo. Dios, te ruego que nadie de los que escucha este mensaje sea incrédulo, que hoy no crean en lo que tú hiciste por nosotros y que pasen una eternidad condenados, lejos de ti. Gracias, Dios, por tu palabra, gracias por este tiempo y gracias por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En nombre de Jesús, amén.